Muy bien, chicos. Vamos a iniciar, sí, con la actividad del día de hoy. Me escuchan bien, ¿verdad? Confírmenme el audio, por Sí, favor. sí lo escuchamos. Sí se escucha. Muy bien, chicos. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Para ello, es muy importante recordar lo que se ha trabajado en la clase pasada, asimismo para contextualizar a sus compañeros, quienes no hayan podido asistir y ver el video, y continuar con nuestra clase sin contratiempos. A ver, ¿qué me podría manifestar? Buenas tardes, profesora. La clase pasada hemos tratado del neoclasicismo. Muy bien, hemos hablado sobre el neoclasicismo, pero ¿desde qué enfoque, chicos? ¿Desde qué perspectiva? ¿Desde qué perspectiva hemos visto el neoclasicismo? A ver, Yoshi, Nélida, Bella, Elba. Sí, Miss, acá estoy. A ver, chicos, si bien es cierto, la clase pasada hemos trabajado lo que es el neoclasicismo, ¿me podrías manifestar desde qué perspectiva, qué características, qué rescatas o qué destacan del neoclasicismo? La clase pasada le dije que no podía, tan solo escuché la clase, pero más no participé porque estaba en el trabajo. Así que no, no me acuerdo muy bien, Miss. Ujú. Ya. A ver, chicos, los que sí Miss, sobre estuvieron eso en puedo clase, opinar. ayudamos a sus compañeros a recordar y poder dar a conocer. Sí, a ver. El neoclasicismo, lo que está creado en Francia en la etapa dorada, el siglo de las luces y la Revolución Francesa. Ya, muy bien. A ver, cuando nosotros hablamos del neoclasicismo, vamos a enfocarnos en el cambio, en la evolución, ¿cierto? De la ciencia, porque es visualizado y es visto desde otra perspectiva
revolucionaria, ¿no? Porque el neoclasicismo se va a enfocar en ciertas características. ¿Qué es lo que predomina durante esta época del neoclasicismo? A ver. ¿Mm? ¿Qué característica tiene un texto que pertenezca a la corriente literaria del neoclasicismo? Ya se manifestó en su arquitectura. ¿En qué más? Miss esta también se manifestó con su estética, sencillez y simetría. En su Su pintura. simetría. Ya. Por ejemplo, en la pintura, el uso de los colores, ¿cuáles son? La luz y la sombra. Ya, pero el empleo de los colores es importante o no dentro de este contexto. El uso de los tonos de los tonos Oscuros. oscuros, chicos. Suéltense, chicos, no tengan miedo, participen. Si nos equivocamos, vamos a poder determinar las diversas características y así recordar. ¿Sí? Es muy importante. Ahora, el día de hoy vamos a hablar también del neoclasicismo, pero del neoclasicismo español. Sí, que tiene una perspectiva, al igual que el neoclasicismo europeo, solo que la manifestación son en diversos países y lugares, ¿ya? Pero tiene la misma perspectiva. Aquí vamos a conocer por qué se le designa de esta forma, con qué otro nombre se le conoce, qué manifestaciones españolas resaltan dentro de este neoclasicismo español. ¿Ya? A ver. El neoclasicismo se va a difundir en cuanto al teatro, la prosa y la literatura, el cual va a tener en el teatro, se pone a respetar la regla de las tres unidades, el tiempo, la acción y el lugar. Son hitos muy importantes dentro del neoclasicismo, ¿no? Se enfocan en respetar todas estas dimensiones. Ahora, en la prosa, la manifestación literaria va a estar sujeto en la crítica y el ensayo, con Feijó, ¿no? Recuerden que los neoclásicos se enfocan en difundir y en dar a conocer, ¿sí? Su cultura. Ya no escriben con el objetivo de entretener a la sociedad, sino ellos van a escribir con el objetivo de enseñar a la sociedad, ¿no? Al pueblo. Es por eso que aquí surgen las famosas enciclopedias, ¿no? En su literatura se va a manifestar una poesía pastoril, ¿no? La fábula, como su afán de los neoclásicos era el de entretener, el de enseñar a la sociedad. Entonces la fábula va a tener un hito muy importante, se va a revalorar, ¿sí? Y se va a dar a conocer con mucho más énfasis durante esta época, ¿no? Con Samaniego y Valdés. ¿Sí, chicos? Ahora, tenemos diversas ideas claves. El neoclasicismo se centra en el racionalismo, en el moralismo y
en la im- imitación de los clásicos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque recuerden que en la anterior clase mencionábamos que el neoclasicismo deriva su nombre por revalorar algunas costumbres de la literatura clásica, ¿sí? De la literatura clásica. Entonces, por eso ellos imitan ciertas costumbres y relaciones dentro de esta época. Y va a predominar lo que es la razón sobre la imaginación. Predomina. Y es muy importante, ¿no? Predomina la razón frente a los sentimientos. ¿Sí? Entonces, la razón, la moral, la imitación de los clásicos, el predominio de la razón sobre la imaginación, ¿no? Vamos a tener diversos manifestantes en fábula, teatro y ensayo, ¿sí? Donde vamos a tener obras, por ejemplo, Robinson Crusoe, de Defoe, Viajes de Gulliver, de Swift, eh, Werther, de Johann Wolfgang Goethe, El sí de las niñas, de Luis Fernando Moratín, a Félix María Samaniego, a Tomás de Iriarte, a José Cadalso, que son diversos manifestantes de este movimiento literario, los cuales nos van a dar a conocer, ¿sí? Cada una de las características, ¿sí? Muy bien. Ahora, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta referente a esta manifestación? Chicos, dudas, consultas referente al tema. Hasta el momento, bueno, el silencio me da a entender que ninguno. Muy bien. A ver, entonces el neoclasicismo va a ser una redacción, o mejor dicho, reacción de la burguesía contra el rococó, ¿no? Donde la virtud va a ser hito muy importante contra la decadencia y va a pretender simplificar, ¿sí? Ciertos comportamientos y actitudes, ¿no? Donde va a adoptar y promover algunas de las ideas básicas de la Revolución Francesa que se desarrolló en dicha época, ¿no? Aquí este movimiento se va a glorificar, ¿no? Las grandes virtudes de la antigüedad, ¿no? Lo más resaltante, ¿no? Donde se va a aceptar el paganismo y va a agregar la ciencia a la emoción, ¿no? Va a ser vista desde otra perspectiva.
Chicos, ahora me escuchan, se me fue la señal y se acaba de restablecer. ¿Me escuchan? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí, te escuchamos, profe. Ahora sí, ¿verdad? ¿Observa mi pantalla? Sí, Miss. Ya. Bueno, Sí, me- Sí, sí se escucha. muy bien. Entonces, como les venía manifestando, ¿sí? Les mencionaba que el neoclasicismo va a adoptar algunas costumbres clásicas de la literatura griega, ¿cierto? Donde los aspectos históricos que se van a desarrollar durante esta generación van a ser muy significativos, ¿no? El imperio de Napoleón Bonaparte, por ejemplo, va a ser aquel que va a poner énfasis en los valores de la civilización romana, que va a ser parte muy importante de esta época, ¿sí? Ahora, recuerdan que cuando hablábamos la clase pasada se les decía que al neoclasicismo se les conoce con el nombre ¿de qué? ¿Cómo también se le llama al neoclasicismo? ¿Cómo se le denomina, chicos? A ver, ¿quién recuerda? ¿Cómo se le va a denominar, chicos? A ver, se manifestó la clase pasada. Hay un nombre en particular que se le conoce debido a que en esta época surgen diversas revoluciones. A ver, ¿quién recuerda? Miss, ¿puede preguntar de nuevo o hacerme de nuevo la pregunta, por favor? Les mencionaba cómo también conocemos al neoclasicismo, también lo conocemos, debido a la evolución, a la revolución de la época. ¿Cómo también se le conoce, chicos? ¿Nadie? ¿Se olvidaron, chicos? Se le conoce con el nombre del siglo de las luces.
¿ya? Es conocido con el nombre de los siglos de las luces, ¿no? ¿Por qué? Porque surge en el siglo XVIII, ¿sí? Porque el hombre aquí va a rechazar, ¿sí? Va a rechazar todo aquello que se le ha venido imponiendo, se le ha impuesto. Y solo va a admitir lo que le llega a través de la luz de su razón sobre lo que él visualiza y puede corroborarlo, ¿verdad? Entonces, por eso es conocido siglo de las luces, ¿no? Porque es la luz o ven la luz, vislumbra el hombre, ¿no? Se basa mucho en la razón, ¿sí? Ahora, la razón para Por los favor, puede apagar científicos, su audio. La compañera está cruzando y no escucho bien. a ver, chicos, lo que pasa es que estoy compartiendo y no visualizo quiénes están con el audio prendido. A ver, ¿ya lo apagaron? Todavía. Ya están todos silenciosos. Muy bien, entonces les venía diciendo, ¿no? Que la razón va a ser una característica muy importante dentro de esta época. ¿Por qué? Porque es la norma con la que se va a valorar todas las manifestaciones humanas de esta generación, ¿no? Como consecuencia, van a aparecer, ¿sí? En Europa a principios del siglo, ¿no? Un grupo de pensadores con un espíritu muy científico que van a tomar la experimentación como un método para poder adquirir el conocimiento, ¿no? Sin temor a equivocarse, ¿no? Este movimiento va a recibir el nombre de ilustración. Recuerden entonces, al neoclasicismo también se le conoce con el nombre del siglo de las luces y la La ilustración. la ilustración, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque la razón va a predominar y aquí los pensadores o la sociedad va a buscar aprender más, ¿no? Conocer más, no quedarse con lo que se les brindaba, sino conocer más, investigar más, ¿no? ¿Sí? En ello nos enfocamos. Ahora, el neoclasicismo no solamente va a adoptar ideas de los intelectuales o de los pensadores antiguos, ¿no? Él va a ir adoptando estas ideas debido al desarrollo de la arqueología, ¿no? Donde va a intentar también reproducir las formas griegas y romanas, ¿no? Con gran precisión, donde los artistas del Renacimiento no habían buscado aún, ¿no? Acá el redescubrimiento de la antigüedad clásica se va a ver potenciado por los importantes hallazgos arqueológicos de esta época, ¿no? De Herculano y Pompeya, ¿no? Que fueron sepultados por las cenizas del Vesubio, ¿no? Y van a salir a la luz en el año 1719 y 1748, ¿no? En ese orden respectivamente. Ahora, la literatura en el siglo XVIII se va a considerar a los escritores griegos
y latinos como modelos a imitar, ¿no? Como representación, ¿no? Ellos se guiaban de las costumbres y tradiciones de estos escritores, ¿no? Donde va a ser un retorno a los clásicos grecolatinos, ¿no? Ese va a ser el origen de la palabra neoclasicismo, ¿no? Ese va a ser el origen del término neoclasicismo. Acá va a dar preferencia a la razón frente a a los sentimientos, ¿no? Se da preferencia a lo intelectual o lo racional frente a las ideas sentimentales y se va a imponer a las que se debe ajustar las obras literarias, ¿no? Como consecuencia de lo anterior. Y se va a abandonar bastante la producción lírica, ¿no? Se va a rechazar lo imaginativo, lo fantástico, ya que no se escribía para entretener, ¿no? A la sociedad, sino para poder educarla. Aquí la literatura neoclásica va a tener un marcado carácter crítico, didáctico y moralizador de la época, ¿no? Entonces, el pensamiento de esta época del neoclasicismo, ¿sí? Tiene una forma particular, ¿no? Donde es un movimiento cultural e ideológico que se va a desarrollar en Europa durante el siglo XVIII, ¿no? Tiene un espíritu crítico y culto a la razón, ¿sí? Donde se van a oponer a los prejuicios de la ignorancia, la sumisión intelectual, ¿no? Ya van a tener otra mentalidad y perspectiva de ver a la sociedad, ¿no? Fe en el progreso, en un espíritu científico, debido a los avances de la ciencia de esta época, ¿no? El laicismo va a ser un hito muy importante porque defiende la libertad espiritual, ¿no? Y muchos van a ser anticlericales y atacan a la iglesia, ¿no? Al avance de la ciencia y van a ser pensadores que van a reflexionar sobre esta actividad. ¿Sí? La religión natural se va a creer en la bondad natural del hombre, ¿no? Aquí el deísmo, ¿sí? Por ejemplo, ellos van a ver a Dios, se va a entender del hombre y del mundo, ¿no? La filantropía, donde la solidaridad, la fraternidad y el bien común van a ser, ¿sí? Sí, muy importantes, ¿no? Acá el hombre va a ser un ciudadano con derechos y deberes, es lo que se consideraba, ¿no? Lo que ellos trataban de dar a conocer, ¿sí? Ahora, el reformismo, ¿sí? Va a ser una necesidad de cambios profundos, ¿no? Van a querer cambiar a la sociedad, a la cultura, a la cual como se había visto, ¿no? Van a defender el despotismo, ¿no? El despotismo ilustrado, donde todo, ellos consideraban que todo era para el pueblo, ¿sí? Pero sin el pueblo, ¿no? Era un abuso en sí, ¿no? Donde explotaban mucho a la sociedad a la cual pertenece, más que todo al pueblo en el cual se encontraban, ¿no? A la gente del pueblo. Tiene un afán didáctico donde el saber va a ser libre al hombre y se va a buscar la educación del pueblo, ¿no? Y la literatura es considerado como que debe de enseñar deleitando, ¿no? Enamorando, entretenido, donde la sociedad pueda comprender, ¿no? Y el neoclasicismo va a hacer una vuelta a los clásicos, ¿no? Tanto griegos, latinos y españoles que eran conocidos en el siglo de oro, ¿no? Estas normas estéticas de la perspectiva clásica,
¿no? Como la verosimilitud, la imitación de la naturaleza, la regla de las 3 unidades. Van a ser hitos muy importantes durante esta época para que se pueda respetar, ¿ya? Y es por ello que en base a este movimiento literario van a ir surgiendo las diversas academias, ¿no? Estas van a subrayar un valor normativo, ¿no? De lo clásico, donde van a despreciar a las costumbres barrocas y van a defender el buen gusto de esta época. ¿Sí? Entonces, aquí van a ir evolucionando los diferentes pensamientos, ¿no? Y surgen estas famosas academias, ¿no? Vamos a tener diversas manifestaciones literarias de esta generación, en la lírica, en el teatro, en la prosa. En la lírica, por ejemplo, vamos a ver una poesía ilustrada con Jovellanos y José Cadalso, una poesía sentimental con Leandro Fernández de Moratín, en el teatro una manifestación de tragedia neoclásica, comedia sentimental, comedia neoclásica. La tragedia neoclásica va a ser García de la Huerta, ¿no? De Raquel, por ejemplo. Comedia sentimental como Jovellanos, El delincuente honrado, la comedia neoclásica de Moratín con la obra El sí de las niñas, la comedia nueva, El viejo y la niña, y la preceptiva en prosa, ¿no? Con Luzán, por ejemplo, con la poética, el ensayo con Feijó, el teatro crítico universal, cartas eruditas y curiosas, con J. Cadalso, las eruditos a la veleta, cartas marruecas y noches lúgubres, en Jovellanos, memorias sobre la educación pública, ¿no? Y diversas manifestaciones que van a tener un realce muy importante dentro de esta generación. A ver, vamos a ver este pequeño video a modo de resumen, ¿ya? Del siglo XVIII porque fue una época en la que se le dio importancia a la educación y al conocimiento, porque la ciencia y la razón eran las verdades motoras del progreso. Después de la exagerada ornamentación y pesimismo del barroco en el siglo XVIII se origina el neoclasicismo, movimiento en el que prima la razón como eje fundamental del pensamiento de Occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también especial interés en la ciencia y el conocimiento. El neoclasicismo tiene como principios las ideas de la Ilustración. Este movimiento surge en Francia con la influencia de Descartes y John Locke. Sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento. Al siglo XVIII se le denomina también el siglo de las luces, pues se afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. La Ilustración tiene además como hecho principal la Revolución Francesa. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pues se elimina la monarquía absoluta en la que un rey tenía todo el poder y se pasa al sistema republicano en el que el poder se divide. A estos hechos se le suman la revolución industrial con el avance de la ciencia y tecnología y el crecimiento de las ciudades. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como la necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto, el arte también tendría como finalidad su difusión, es decir, tendría un fin didáctico y moralista. En la literatura, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, dentro del marco de la razón, predominaron. Como vimos, tiene un fin didáctico y moral, y así como su nombre lo indica, revalora el clasicismo, pues toma como modelos a Aristóteles, Horacio y retoma el canon clásico. Así, se evita mezclar géneros como la prosa y verso, y predomina la supremacía de la armonía y equilibrio, rechazando incluso el exceso de imaginación barroca. En cuanto a las obras, prevalece el ensayo con Montaigne como género divulgador de ideas, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se crea en Francia la enciclopedia como género difusor de todo el conocimiento humano, con Diderot y artículos de Voltaire y Rousseau.
La enciclopedia era la Wikipedia del siglo XVIII y contaba con 72.000 artículos. Se desarrolló también la fábula, pues tiene un fin moralista, una enseñanza que se expresa a través de su moraleja final. Destacan en este género los españoles Iriarte y Samaniego y el francés Montaigne. Como hemos podido ver, el neoclasicismo fue una época en la que el ser humano se interesa por la razón y el conocimiento. El mundo avanza y se hace uso de esta razón para explicarlo. La literatura se encamina en este objetivo, pero como nada dura para siempre, esta direccionalidad marcada parece restringir a muchos artistas que se encuentran limitados. Así, nace una siguiente etapa denominada romanticismo. Se le llama siglo de las luces al siglo XVIII porque fue una época en la que se le dio importancia a la educación y al conocimiento, porque la ciencia y la razón eran las verdades motoras del progreso. Es su cuello, este mío ya. Bueno, ya. Después de la exagerada ornamentación y No soy pesimismo gallego. del barroco en el siglo XVIII se origina el neoclasicismo, movimiento en el que prima la razón como el fundamental del pensamiento de Occidente y que funda sus bases en el pensamiento clásico. Los neoclásicos tienen también especial interés en la ciencia y el conocimiento. El neoclasicismo tiene como principios las ideas de la Ilustración. Este movimiento surge en Francia con la influencia de Descartes y John Locke. Sostenía que se debía combatir la ignorancia con las nuevas ideas y la difusión del conocimiento. Al siglo XVIII se le denomina también el siglo de las luces, pues se afianza el progreso de la ciencia guiado por la luz de la razón. La Ilustración tiene además como hecho principal la Revolución Francesa. Esto marca un antes y un después en la historia de la humanidad, pues se elimina la monarquía absoluta en la que un rey tenía todo el poder y se pasa al sistema republicano en el que el poder se divide. A estos hechos se le suman la revolución industrial con el avance de la ciencia y tecnología y el crecimiento de las ciudades. La filosofía ha dispuesto de esta forma el conocimiento mediante la razón como la necesidad fundamental del ser humano. Por lo tanto, el arte también tendría como finalidad su difusión, es decir, tendría un fin didáctico y moralista. En la literatura, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, dentro del marco de la razón, predominaron. Como vimos, tiene un fin didáctico y moral, y así como su nombre lo indica, revalora el clasicismo, pues toma como modelos a Aristóteles, Horacio y retoma el canon clásico. Así, se evita mezclar géneros como la prosa y verso, y predomina la supremacía de la armonía y equilibrio, rechazando incluso el exceso de imaginación barroca. En cuanto a las obras, prevalece el ensayo con Montaigne como género divulgador de ideas, siempre haciendo el uso de la razón. Como todo era conocimiento y ciencia en este siglo, se crea en Francia la enciclopedia como género difusor de todo el conocimiento humano, con Diderot y artículos de Voltaire y Rousseau. La enciclopedia era la Wikipedia del siglo XVIII y contaba con 72.000 artículos. Se desarrolló también la fábula, pues tiene un fin moralista, una enseñanza que se expresa a través de su moraleja final. Destacan en este género los españoles Iriarte y Samaniego y el francés Montaigne. Como hemos podido ver, el neoclasicismo fue una época en la que el ser humano se interesa por la razón y el conocimiento. El mundo avanza y se hace uso de esta razón para explicarlo. La literatura se encamina en este objetivo, pero como nada dura para siempre, esta direccionalidad marcada parece restringir a muchos artistas que se encuentran limitados. Así, nace una siguiente etapa denominada romanticismo. Muy bien, se comprendió mucho mejor las características de este nuevo clasicismo y una perspectiva nueva de verlo, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. A ver, entonces cuando nosotros hablamos del neoclasicismo, vamos a ver una nueva etapa de ver a la literatura, ¿no? Hasta el momento se daba a conocer
con el afán de entretener, de dar a conocer sus historias, pero ya con esta nueva corriente se muestra una literatura, ¿sí? Con principios de educar a la sociedad, ¿no? Con el objetivo de educarlos, ¿no? Y va a promediar, va a darse a conocer a través, ¿sí? De la, los ensayos y la crítica, ¿no? Son diversas difusiones de muestra de la literatura, ¿no? Ahora, la poesía neoclásica va a ser considerada de mal gusto, ¿no? Porque va a expresar sentimientos. Aquí los poetas van a ir adoptando dos temas, ¿no? El bucólico o pastoril y la fábula, ¿no? La poesía bucólica o pastoril, ¿no? Entonces, la poesía neoclásica aquí, ¿no? Va a adoptar ciertos criterios, ¿no? Este tipo de poesía se va a enlazar, por ejemplo, con la naturaleza, ¿sí? Con, ¿sí? Y va a destacar con ello Juan Meléndez Valdés, ¿no? Va a darse a conocer dentro de esta forma de literatura, ¿no? La fábula, como bien se ha manifestado, es muy importante dentro de esta época porque busca, sí, educar a la sociedad, ¿sí? Entonces, aquí en el siglo XVIII se va a cultivar la fábula con el objetivo de que de ofrecer a los lectores consejos y enseñanzas, ¿no? Morales que van a ser puestas en boca de los animales, ¿no? En boca de los personajes van a ser los animales, ¿no? Por ejemplo, con Iriarte y Samaniego, que son dos de los fabulitas más destacados de ello, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una pequeña fábula conocida como el burro flautista. A ver, ¿quién me podría ayudar con la lectura? A ver, ¿quién me ayuda? Yo, Miss. A ver, léelo, por favor, desde que dice sin reglas de arte. ¿Desde dónde? Desde sin reglas de arte. Ya. El que acierta en algo, acierta por casualidad. Ahí, ¿verdad? ¿Cómo? Desde sin reglas de arte. ¿Desde ahí? Sí, sí, sí. Ya. El que acierta en algo, acierta por casualidad. Sin reglas de arte. El que en algo acierta, acierta por casualidad. Esta fabulilla, salga bien o mal, me ha ocurrido ahora por casualidad. Cerca de unos prados que hay en mi lugar pasaba un borrico por casualidad. Una flauta en ellos halló, que un zagal se dejó olvidada por casualidad. ¿Sigo, Miss? Sí, 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 hasta que finalices. Es una Ya. fábula completa, sino que está repartida en estos 4 espacios. Ah, ok. Acercóse a olerla el dicho animal y dio un, res- un receptadio por casualidad en la flauta, el aire. Se hubo de colar y sonó la flauta por casualidad. Oh, dijo el borrico, qué bien sé tocar. Y dirán que es mala. La música, la música, ay, no veo muy bien. La La música asnal sin reglas del arte. Isnal. Borriquitos,
borriquitos hay que una vez aciertan por casualidad. Ya, Miss. Muy bien. A ver, ¿qué es lo que nos da a conocer esta fábula? ¿Qué mensaje nos brinda? ¿Qué mensaje nos da? A ver, ¿el burro sabía tocar? Él decía que sí sabía tocar. ¿Pero por qué? ¿Pero en sí sabía tocar o no? No, no sabía. No, No Miss. sabía tocar, simplemente fue obra de suerte, sopló y salió el sonido. Entonces, ¿qué mensaje nos da? Nos da, cierto, que muchas veces nos creemos incapaces de desarrollar algo, pero sin saber que podemos lograrlo, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, luego tenemos a Tomás de Iriarte, ¿sí? Quien él va a ser uno de los manifestantes de la fábula literaria, donde va a escribir muchas obras, ¿no? Y va a hacer muchas tradiciones francesas, ¿no? Otro, Félix María de Samaniego, que también nos va a dar a conocer fábulas morales. Él tiene 157 fábulas que va a ser distribuidas en 9 libros, los cuales son escritos para los alumnos del seminario de Vergara, ¿no? Aquí Samaniego va a ridiculizar los defectos humanos, ¿no? A través de sus escritos, ¿sí? El teatro en el neoclasicismo se va a someter a las diversas normas del clasicismo, ¿no? Por lo cual va a adoptar la regla de las 3 unidades que Lope de Vega había roto en el barroco, ¿no? Y van a desaparecer las obras de teatro como todo tema imaginativo y fantástico, ¿no? Así como la mezcla de lo trágico y lo cómico. Aquí se va a respetar la regla de las 3 unidades, pero solo va a haber una acción en la obra, ¿no? En el teatro anterior había acciones paralelas, ¿no? Donde la de los señores y la de los criados. Aquí el tiempo, la acción debe suceder como máximo a lo largo de un día y su lugar debe desarrollarse toda la obra en el mismo sitio, en el mismo lugar, ¿sí? ¿Sí? Uno de los manifestantes de este movimiento literario va a ser Leandro Fernández de Moratín con El sí de las niñas, ¿no? Él va a manifestar una dura crítica a través de su obra a las familias que obligaban a sus hijas desde muy pequeñas a casarse sin tener en cuenta sus sentimientos, solamente por interés, El sí de ¿no? las A ver, niñas. vamos a escuchar un El pequeño sí de las extracto. niñas es una novela escrita por el español Leandro Fernández de Moratín a comienzos del siglo XIX. En la novela se relata la historia de un hombre de 60 años llamado Don Diego, que se encuentra acompañado de su sirviente Simón en una posada de Alcalá, a la espera de la llegada de doña Inés y de su hija Francisca. Don Diego le cuenta a Simón que está enamorado de Francisca, que para él es una joven con buenos valores, virtudes y sobre todo muy hermosa. Él, junto con doña Inés, la madre de Francisca, planearon su matrimonio, aunque sin la aprobación de ella, que durante ese tiempo se encontraba estudiando en un internado de monjas. Doña Inés había ido a recoger a Guadalajara a Francisca y la llevaba hasta Alcalá, a la posada donde se encontraba don Diego para que se conocieran antes del matrimonio. Durante la charla entre estos dos hombres, Simón le habla a don Diego sobre la diferencia de edades entre Francisca y él, y le dice que el joven y apuesto sobrino de don Diego, llamado Carlos, es mejor partido para la joven. Don Diego reacciona molesto. Él cree que su sobrino es un mujeriego y que nunca se toma a las mujeres en serio. Al final la espera termina y llegan doña Inés y su hija. Se presentan y comienzan a charlar sobre las múltiples familias millonarias.
La conversación es para Francisca poco interesante, así que decide retirarse y se va, ocasión que aprovecha don Diego para hablar con doña Inés sobre la joven. Don Diego le exige a doña Inés que sea Francisca quien le diga de frente el amor que siente por él, ya que los supuestos halagos que él ha recibido han sido siempre mediante la madre. Él quiere que la joven le confiese el por qué prefiere un marido experimentado, de edad madura y que sepa cómo llevar su matrimonio, ya que los matrimonios jóvenes no tienen la capacidad de llevar una relación. Lo que ambos no saben es que Francisca y Carlos, el sobrino de don Diego, han mantenido una relación en secreto durante el tiempo que la joven estuvo estudiando en el convento. Carlos la visitaba por las noches. Él llegaba sigilosamente y se saltaba el muro del lugar para encontrarse a solas y en secreto con Francisca en el jardín del convento. Por otro lado, doña Inés lleva con ella a su criada llamada Rita, de quien no sabe que mantiene comunicación con Calamocha, sirviente de Carlos, el sobrino de don Diego. Ambos se encuentran en la misma posada y Calamocha le cuenta a Rita que su patrón recibió una carta en la que Francisca le cuenta que su madre está planeando casarla con un señor de 60 años. En ese momento, su patrón Carlos se encontraba en Zaragoza y decide viajar a Alcalá para impedir el matrimonio y confesarle a doña Inés su amor hacia Francisca. Calamocha le dice a Rita que vaya y le cuente a Francisca que Carlos, su patrón, también se encuentra alojado en la misma posada. Mientras tanto, doña Inés manda a llamar a su hija. Esta le confiesa a su madre que ya no es una niña y que sabe el significado del amor. Se niega a casarse con don Diego porque no lo ama. Su madre intenta convencerla de que lo mejor que puede hacer es casarse con don Diego, ya que con él no le hará falta de nada y podrá tener más lujos de los que ella se imagina. Doña Inés cree que su hija no quiere casarse con don Diego porque se quiere quedar en el convento y convertirse en monja, pero Francisca lo niega. Mientras tanto, don Diego sospecha que la joven no siente el mismo cariño que él siente por ella y le dice a Francisca que espera que ella le exponga su cariño. Pero cuando Francisca intenta negarse a contraer matrimonio con él, la madre la interrumpe e impide que le confiese la verdad. Don Diego sale de la habitación y descubre que su sobrino Carlos se encuentra en la misma posada. Le pregunta por qué se encuentra en el lugar, y Carlos, temeroso, termina por contarle toda la verdad a su tío. Don Diego, enojado, lo tira de la posada y le exige que regrese a Zaragoza y que cumpla con sus obligaciones. Carlos obedece y se marcha junto con su sirviente Calamocha. Rita, la criada de doña Inés, se entera de lo sucedido y le cuenta a Francisca que Carlos y su sirviente se han marchado de la posada. La joven rompe en llanto y cree que Carlos la ha abandonado. Esa misma noche, Carlos llega a darle una serenata a Francisca y tira una carta por la ventana que Rita tendría que recoger y llevársela a Francisca. Pero por error, la carta cae en manos de don Diego. Este se molesta mucho porque sospecha que el acto es propiciado por un enamorado de Francisca. Cuando Rita sale en busca de la carta, la criada no la encuentra y le dice a Francisca que no encontró la supuesta carta que Carlos tiró por la ventana. La joven se empieza a sentir decepcionada y cree que Carlos simplemente la ha engañado. Esa noche, Francisca y don Diego se encuentran en la sala de la posada. Él le exige que le confiese lo que en verdad siente por él. Muy bien, entonces vemos que aquí sí la niña en sí no se tomaba en cuenta referente a lo que ella sentía, pero sí fue el hombre que de muy buena manera pudo poder notar que lo que estaban haciendo era un error, ¿no? Entonces, es por ello que aquí Feijóo da a conocer, ¿no?, lo que sucedía dentro de la sociedad con tal de que las jovencitas puedan aprender y determinar la realidad de su sociedad, ¿no? Y poder determinar con sus propias ideas. Sí, chicos. Muy bien, chicos. No hay dudas, no hay consultas. Nos quedamos aquí y nos vemos la siguiente clase. Cuídense.